consultar con el senador del Frente Amplio, Aníbal Pereira, quien ya está aquí en la mesa de desayunos. Bienvenido, Pereira, ¿cómo andás? Bienvenido, buenos días. Bienvenido. Comentábamos antes de que llegara, estábamos en esa suerte de déjà vu en la cual la reducción de un descuento, de un impuesto, es interpretado desde la oposición, no importa cuál, ¿no? El Frente Amplio en el periodo pasado, el Partido Nacional en este caso, como un aumento de impuestos. Sí, a ver, no se compara en este caso la deducción del IVA con algo parcial vinculado a una zona de frontera, que es en la Argentina, que claramente cuando se dan estos desfasajes cambiarios es importante, y ya hace unos cuantos años el Uruguay toma medidas para proteger el comercio y el trabajo del lado uruguayo, y sobre todo en los territorios donde impacta, ¿no? Más directamente. Ahora fue al Senado el proyecto de ley que implica también una ampliación de beneficios que tiene como centro tratar de beneficiar al que trabaja y tiene comercio en la frontera, que hoy con Brasil tiene una diferencia de 40% de precio, ¿no? Entonces, aproximadamente. Algunos productos mucho más. Entonces, ahí tiene que haber un gobierno que permanentemente esté viendo esas situaciones, si no esos territorios se te deprimen. Hoy la situación con la Argentina, con respecto a la diferencia de precios, cuando el IMES y el combustible hubo que llevarlo a 40 y en Brasil estaba a 24, ¿no? Era por la brutal diferencia cambiaria. Hoy la brecha es mucho más cercana y la diferencia de precio de combustible está bastante cerca, ¿no? Pero esa es la explicación de por qué se resuelve hacer. Lo conceptual, en realidad, que me parece que era lo que te preguntaba Nicolás, está ligado a que si se interviene o se afecta un impuesto a la baja, digamos, Sí. o sea, perjudicando a quien lo recibía, al bolsillo de quien lo tenía que pagar, ¿estamos hablando de un aumento de impuestos o no? A ver, en este caso ya había una rebaja en relación al precio diferencial que hay del combustible, ¿no? Es una medida que está vinculada a la realidad del precio de frontera, ¿no? Porque esa medida se toma para proteger el trabajo y el comercio del lugar. No va nadie de Montevideo expresamente a Fraivento a cargar combustible y viene, ¿no? Salvo que tengas que ir a la zona. O sea, está direccionado. Y el Uruguay le cuesta tomar medidas que impacten determinado. Y el tema de frontera siempre es un tema muy discutible y muy variable, ¿no? Por eso hubo una medida diferente con la Argentina y ahora se aplica otra medida que trata de proteger un poco más del lado brasilero, ¿no? Para dar un poco más de contexto a qué implica la variación de precios de esta medida en Argentina, ayer el Telégrafo publicaba que con esta reducción del descuento se reducen algo más de 6 pesos por litro la nafta, de nafta la devolución que se hace a quienes están en un radio de 20 kilómetros de los pasos de frontera. Exacto. Y que adquieran con medios electrónicos. La cuenta que saca el Telégrafo, eso que implicaría un aumento de unos 250 pesos más o menos para llenar un tanque promedio, siempre hablando desde el lado argentino, pasando a 53 pesos y medio por litro la nafta super, mientras que del otro lado, en Argentina, dependiendo del sello, está entre 45 y 50, con lo cual podés decir, bueno, que te queda la diferencia entre 5 y 8 pesos por litro. Más o menos la diferencia que hay con Brasil. Capaz la diferencia con Brasil es un poco más cercana, de 3 pesos. Pero está más o menos en ese rango. No es lo mismo cuando se aplicó la medida que el combustible estaba a 25 pesos en la Argentina, uruguayo. Y por eso se tomó la medida de llegarlo a ese porcentaje. Bien, cambiamos de asunto. Se viene la primera interpelación del actual periodo de gobierno por parte de la oposición. Será al ministro Alfredo Frati. El tema es la compra de María Dolores por parte del Instituto Nacional de Colonización. ¿Cómo reciben esto? ¿En qué medida van a centrar la discusión en la compra específicamente o en la política de colonización, que es parte de lo que ha manejado Frati, que van a intentar discutir y que desde la oposición se dice no está en duda colonización, está en duda la compra concreta de María Dolores? Bien. En primer lugar hay que ubicar el momento que se vota en el Senado, que fue este martes, ¿verdad? Se llamaba sala. Estaba previsto de hacía una semana, un poquito más, la presencia hoy de la Comisión de Ganadería del Instituto Nacional de Colonización.
¿Qué quiero decir con esto? Claramente, luego de que la propia oposición impulsara con fuerza en la comisión el llamado urgente de colonización, días después cambian el criterio y van por la interpelación. ¿Por qué digo esto? Un poco para ver todo este proceso. No quiero ser muy largo porque inició, ¿no?, en mayo todo este debate, que yo no tengo ninguna duda que el objeto del debate siempre fue, particularmente por parte del senador Da Silva, de hacer caer la compra. Y fue por el lado de ridiculizar el proceso histórico de colonización y las herramientas que tiene y el cometido de colonización. Hay un debate histórico, yo entiendo que hay sectores que entienden que colonización, y lo respeto, por eso entiendo que el debate hay que concentrarlo ahí. Por eso que cada vez que gobiernas quienes tienen esa concepción, ahogan a colonización y no lo dejan sin recursos, ¿no? O sea, en el quinquenio pasado, el Instituto de Colonización, toda la financiación que tenía genuina y las líneas de crédito, no solo la financiación, operaba líneas de crédito para operar con fideicomiso, todo fue eliminado. Pero dice que tiene un doble discurso Da Silva cuando dice que él en realidad no discute la herramienta colonización, sino que lo que discute es la compra en concreto. No, yo no digo que tenga doble discurso. Es claro que ahora cuando se vota concretamente la moción acota, o sea, se centra en el debate de la compra de María Dolores, los padrones y el negocio, la legalidad y la oportunidad. Esos son, digamos, los motivos por los cuales se convoca al ministro. Y ahí creo que consolida más un poco lo que vengo diciendo. Ya contestó el ministro de Colonización sobre esos aspectos. Ya lo contestó. Yo les invito a que lean las actas de junio, cuando estuvo el ministro de Colonización, donde cada uno de los fundamentos vinculados con el proceso. Es más, yo tengo acá esto, lo tenemos todo. Este es el estudio que elaboró Colonización previo de lo que implica María Dolores y la proyección. Tengo también acá el estudio del INALE, ¿verdad?, del Instituto Nacional de Leche, donde hace la evaluación de la nueva colonia de Florida. Y están todos los procesos justificados. Te podrá gustar o no, pero el fundamento sólido. Lo que parte de lo que se critica es que esos informes aparecieron después de que la decisión de la compra se había tomado. No, a ver, ubiquemos como el proceso. Sí, Colonización compra a partir del artículo 35, que es la preferencia. Colonización tiene tres formas de comprar: expropiar, compra directa, y el artículo 35, que genera un mecanismo, a mi entender, formidable, que es el precio lo determinan entre la compra y privados, están obligados por ley de cuando ajustan la característica del negocio, va a colonización. Colonización evalúa todas las compras que hay de campo de más de 500 hectáreas, dice Colonización. Cuando vieron la característica de ese negocio, opcionó a favor y ahí habilita un mecanismo de 20 días para hacer el proceso inicial de opción de compra. Para el Tribunal de Cuentas es una compra directa de todas maneras, ¿no? Bueno, el Tribunal de Cuentas para mí está equivocado, los informes jurídicos claramente... El Tribunal de Cuentas... Tiene sus informes jurídicos propios, ¿no? También, sí, pero... Que son los que deberían contar, porque si es el organismo que tiene que... O sea, se tiene que basar en sus propios informes jurídicos, el Tribunal de Cuentas. Primero que no fue una decisión unánime del Tribunal, fue 4-3. Después el fundamento más potente lo hace Gallinal, que es un claro actor político, legislador de todo. Y hay una visión política. Pero hay un... Yo lo digo con mucho respeto. Está bien, o sea, es verdad, pero también hay un informe jurídico del tribunal que va por ese mismo lado. No, el informe jurídico del tribunal lo que dice, sin fundamentarlo, porque hay... Pero aparte hay compras de colonización a lo largo de la historia con 3 votos. Mínimamente 2 compras, por el artículo 35. Pero entonces eso no quiere decir que porque se haya hecho ahí estaba mal, ahora hay que hacerlo, ¿no? Y Es una de Quiere las... decir que si se hizo y no hubo, es porque... Pues hubo una falta ahí también. No, Ese es el razonamiento que habría que hacer. No, el artículo 35, si usted lee, no voy a leer todo el artículo porque es muy extenso, ¿no? A propósito de eso, también hay señalamientos de parte del senador Bordaberry de que en 2018 había informes de la interna de colonización que iban en la línea similar a la del Tribunal de Cuentas ahora. Eso es por la compra de un campo, de un colono en la colonia Mayo Gutiérrez, que nada tiene que ver con procesos de esta característica, y que la consulta legal fue por el tema de la tasación. Ajá. No,
No es este procedimiento No a es partir del este cual colonización se mete procedimiento. en el medio de una compra de terceros y lo compra por esa vía. Los artículos que establecen la compra directa están absolutamente establecidos. El artículo 35 no establece mayorías especiales, pero de última, de ser así, colonización acaba de levantar con 4 votos en 5 las observaciones del tribunal. De ser así esa afirmación, que no lo es, ¿no? Que no lo es. Y Entonces, acá hay otro tema de fondo, ¿no? Porque yo me pregunto, ¿por qué renunció la Comisión Fiscal de la Cámara Inmobiliaria Rural el senador interpelante? Bueno, él lo ha explicado, ¿no? ¿Por qué renunció? ¿Cómo lo explicó? A ver. Él lo que dijo, bueno, a través de su cuenta de Twitter, Sí. él dijo que para que no se crearan, no, lo voy a recordar de memoria, ¿no? Pero para que no se crearan suspicacias porque él estaba en ese lugar, presentaba la renuncia. Bien. Yo le doy valedero ese argumento. Si lo hubiera realizado cuando se empezó a debatir este tema hace 3 meses. Porque en realidad él como senador estaba obligado, porque tiene intereses directos, porque la misión de la Cámara Inmobiliaria, que él integró Sí. e integra, renunció como presidente de la Comisión Fiscal, pero integra la Cámara, es clarísima. Es reunir y representar a todos los profesionales y entidades dedicadas a la actividad inmobiliaria rural en Uruguay. Nos comprometemos, esta es la misión, nos comprometemos a defender y promover los intereses del sector ante entidades públicas y privadas. Promovemos el desarrollo sostenible del sector inmobiliario rural mediante la protección de derechos de clientes y socios. Claramente esto colide con el artículo 1 de colonización de cuáles son los alcances de la colonización. Hay una defensa por la Cámara que está bien, es legal, yo no estoy discutiendo ningún tipo de interés espurio, estoy diciendo, el interés es el del sector inmobiliario. Por eso es presidente de la Cámara. Ahora, yo le leo lo que dijo Da Silva en la comisión cuando yo le planteé que tenía que renunciar o tenía que aclarar el rol que estaba jugando. Dijo que quien vende el campo no es socio de la Cámara Inmobiliaria, o sea, quien hace la transacción. No tiene ningún tipo de vinculación personal y empresarial. Esto no tiene nada que ver porque dice que el motivo de la Cámara es defender todo el negocio, no si sos socio o no. Es más, hasta por desgracia, no tengo nada que ver, me encantaría estar implicado en el negocio de María Dolores, porque es una venta suficientemente atractiva en la que cualquier empresario quisiera estar. Pone el interés del negocio antes que el interés que tiene colonización. Entonces, como en el pasado y probablemente en el futuro, todo lo relacionado con los temas de agro, me va a tener una opinión mía, quiero dejar claro que no tengo nada que ver con Dolores. No defiendo colegas, atento a esto, simplemente por defenderlos. Y lo que está establecido en el artículo 35 para la Cámara Uruguaya de Inmobiliarias Rurales es harto conocido. Todo el mundo sabe que el Instituto Nacional de Colonización, a la hora de hacer opción por un campo, no paga la comisión correspondiente al escritorio actuante. O Y sea, ahí vos decís- todos sabemos que la Cámara Inmobiliaria ha ido de manera más de una vez en diferentes directorios a tratar de interpretar la aplicación del 35 para el no cobro de la comisión. Entonces, yo le creo al senador Da Silva que renuncia ahora para limpiar, porque tiene que haber limpiado mucho antes. ¿No? Él Seguramente concretamente- renuncia porque lo hicieron renunciar. Porque una interpelación con todos estos intereses de fondo arranca un poquito más. ¿Quién lo hizo renunciar? Y si no, no hubiera tenido los votos en la Cámara. Desde, Para poder hacer la decide el Partido interpelación. Nacional. Y claramente. Claro, tiene Aparte de lo comprobado, que es dijo el una intendente de especulación suya. Florida, ¿no? Claramente, Da Silva a su vez tiene muchos negocios agropecuarios vinculados con intereses extranjeros, que no está mal. Pero lo Ahí- que quiero decir es que está colidando con la función tenía de que haberlo colonización. avisado. Por eso decimos, queremos prestigiar el debate. Estamos de acuerdo que haya gente que no respete, que no quiera a Pero, colonización. o sea, está bien, tomemos sus argumentos sobre Da Silva. No hacen buena la compra de María Dolores. Eso va por otro carril, digamos. O sea, más allá de lo que diga Da Silva. ¿Por qué es- no hace buena la compra de María Dolores? Y bueno, porque hay que analizarla en sí mismo. Ah, no, por supuesto, Es no. lo que- eso- a eso Estoy voy. totalmente de acuerdo. Por eso yo voy al fundamento de que todos los argumentos, podrás estar de acuerdo o no. Una cosa es que no estés de acuerdo, otra cosa es sembrar dudas sobre el proceso, que es lo que se ha hecho desde el principio. Porque yo No, respeto es a que la hay gente que dudas dice, en el proceso.
Hay ciertas dudas. No, o hay, se instalan las dudas. hay- Yo no tengo ninguna duda. No, bueno, hay irregularidades que también ¿Cuál? impulsaron. Bueno, No hay ninguna Bordaberry en este irregularidad. programa marcó algunas, además de la votación con mayoría insuficiente que estábamos No es comentando. cierto. Voy a seguir con otra. Esa fue la que marcó Bordaberry. Otra, Bien. violación constitucional por designaciones de directores, cuando está impedido por la Constitución designar a directores que sean colones al mismo tiempo. Se designaron 2 desde el Poder No Ejecutivo. están más. Bueno, pero se designaron 2 por el Poder Pero Ejecutivo. por... Bueno, sí. las respuestas se darán en el Parlamento. Yo le estoy mencionando Ya se dieron. las irregularidades que marcó Bordaberry en este programa. Falta de crédito presupuestal, también señaló el Tribunal de Cuentas, en este caso observó que el instituto no contaba con disponibilidad presupuestal suficiente para afrontar el gasto de casi 32,5 millones de dólares. Y además ese gasto también superaba la asignación presupuestal anual destinada a la inversión por parte del instituto. Esos son datos que se comprobaron. No es así. Repito, cuando el Instituto de Colonización estuvo en la comisión, levantó cada una de esas observaciones, ¿no? El presidente de Colonización renunció, a mi entender tenía que haberse ido. Cuando votamos la venia, todo el Parlamento, es más, se lo elige por ser colono. Y de hecho en la historia de Colonización han habido muchos presidentes colonos. ¿Y entonces por qué renunció? Y renunció, de acuerdo a lo que planteó el presidente, que ante la duda y la contradicción que efectivamente establece no poder estar, renuncia. Pero Por es y acá incompatible. va claramente la voluntad expresa, y el presidente en este sentido ha sido más que claro, de que en todos los procesos transparentarlo, ¿no? Entonces, aquí, repito, sea María Dolores, sea otra instancia, estoy seguro que este escándalo iba a estar igual, porque acá el objeto es de gastar el gobierno del primer día. No, pero... O sea, eso para no mí se el puede tema ignorar que- de fondo es que de alguna manera Frati ha dicho que lo quiere discutir en la, Sí, nosotros también. en la interpelación, es si, bueno, que la inversión es muy grande, no son 23 millones solo para comprarla. No sé si está 32 y medio. 32, perdón, 32. en vez de 23, 32. Solo para comprarla, luego hay que hacerle la inversión para dejarla, Sí. dividirla en los 16 tambos, en tener el campo de forrajes, en fin, todo lo que se le va a agregar. Esa cifra no está, según tengo entendido todavía. O sea, es mucho dinero. Y Colonización termina siendo el organismo del Estado que tiene más capital suyo propio para una política de Estado que no la tienen otros organismos que estamos todo el día discutiendo, o si necesita más dinero para asistir a sectores que están, bueno, no tengo que recordarlos, que están postergados o sumergidos. Sí. Y el propio ministro Done ha dicho, hay oportunidades para revisar hacia adelante las políticas de compra de tierra. Así, creo que la discusión de fondo es si este es el mecanismo más eficiente y que mejor le hace al Uruguay para tener una política de que la gente permanezca en el campo, si es el costo que hay que pagar o si hay algunas maneras más eficientes y eficaces. Creo que ahí va la discusión de fondo, me parece. Por eso yo planteo que es necesario prestigiar el debate. Porque cuando se quiere instalar el debate, como se hizo, diciendo tiene piscina, tiene olivo, tratando de sacar del foco de lo que significa colonización a lo largo de la historia del país, ¿no? Yo tengo acá discriminado el impacto de familias que hay, y fue como dijo el intendente de Florida. O sea, ¿por qué el intendente de Florida, que claramente genera una contradicción importante con el senador interpelante, es porque él lo ve del impacto del desarrollo local? Porque hay una intención de querer instalar esto diciendo, le van a dar 32 millones de dólares más toda la inversión que hay que hacer para 16 familias. Y no es así. O sea, si se plantea así, es lógico que mucha gente plantee, no, espera un poquitito, eso es un disparate, no lo puede hacer el país. Pero si usted empieza a ver el desarrollo de las colonias, particularmente la lechera, la colonia de San Pedro de Timote, hoy remite 12 millones de litros de leche, que también en el departamento de Florida, ¿verdad? Y cuando se discutió esta compra, hubo un debate no tan estridente como este, igual que el del campo de Cerrillo, ¿no? Entonces, y yo entiendo que está bien que se dé esos debates porque en el fondo es, y yo quiero ir a la línea de lo que fue el debate de la última ley, Ahí- que fue en el año 2007, que la ahí- propuso Larrañaga, ¿eh? Perdón, pero ahí hay otro cuestionamiento que es si hay que comprar, dando por buena que esta es la mejor política, si hay que crear más tambos en la zona, Sí. en el núcleo de la zona lechera, cuando hay otras regiones del país que
justamente le falta leche para alimentar las plantas que tiene. Sí, por la discusión de Frei Bento. Bueno, acá tenemos una opción de gobierno. Yo creo que esta es la primera interpelación de 63 que van a ver. Yo ya me animo a... 13, por ejemplo. Sí, ¿sabe por qué? Porque las dos primeras interpelaciones están relacionadas con compromiso de gobierno, ¿no? Colonización es un compromiso de gobierno, comprar 25.000 hectáreas. Primero se quiso ridiculizar que estas tierras, lo que dice Haber, estoy de acuerdo, hay que generar más colonias al lado donde, que ya las hay en Frei Bento, ¿no? O sea, no lo digo Pero hay yo, otro... yo no soy un entendido del tema. Escucho la discusión y veo argumentos. Da Silva lo incorporó ahora. Ahora se dio cuenta que pegarle del todo a todo el proceso de compra de campo no está tan bien. Porque todas las gremiales lecheras, yo he estado en muchas colonias. Mire que yo por ser el interior no soy del campo. Y no conozco al dedillo lo que sabe alguien que ha vivido en el campo toda la vida. Pero algo, yo los invito, si ustedes no conocen una colonia, vayan a ver cómo funcionan las colonias. Y hay colonias que es impresionante el impacto productivo, de lo que tienen en la zona. Es una construcción histórica de este país que ha atravesado sin número de gobiernos, que ha tenido debates de este tipo. Al principio fue el vallismo que instaló este concepto. Tenía del otro lado lo que era en aquel momento el herrerismo y el riverismo, el wilsonismo. Y por eso yo decía, la última ley que trató de fortalecer las políticas de colonización, y ese fue el fundamento, el Uruguay tiene que tener una política más agresiva de generar repoblamiento de la campaña, y eso lo dijo el senador Larrañaga. Quería consultarte, Aníbal, por esto que decís, es un compromiso de gobierno, está en el programa. Es un compromiso. Y la otra interpelación es Araceli, ahí está, compromiso de gobierno. pero quiero ir al compromiso. Vamos a ver cuál es la tercera. Quiero ir a este compromiso de gobierno, porque sí, efectivamente, están las bases programáticas del Frente Amplio. Entonces lo que te pregunto es, después de María Dolores, ¿es Frei Bentos? No, después O sea, de ¿la compra de tierras va a ser en Frei Bentos? Por eso, lo que yo decía, si aparece una tierra y colonización tiene la herramienta para comprarla, porque ahí está el otro elemento, ¿no? En los 5 años anteriores, colonización, en los 15 años, porque aparte hay una cuestión que la gente, es bueno de aclararlo, ¿no? ¿Qué es lo diferente? Bueno, se va a hacer esta inversión y no se va a recuperar nunca. Colonización, cuando asume el Frente Amplio en el 2005, para pagar los sueldos de los funcionarios de colonización, tenía que pedir las rentas generales. Inmediatamente de empezar a fortalecer la colonización, dejaba un superávit de $5 millones al año. O sea, colonización es una herramienta formidable y por sí misma, porque el que es colono, el que ingresa a esa familia, tiene que pagar una renta, no van de regalo. Es una renta diferenciada para que esa familia se pueda afincar y la inversión que hay que hacer allí. Entonces, pero eso es importante, me parece, dejar conceptos claros. En un país donde todos vivimos más acá o más allá del impacto que genera el agropecuario, pero no todos tenemos conciencia de lo que impacta el agropecuario. Pero más allá del resultado final que eventualmente puede favorecer al departamento de Florida, aunque incluso a este punto también está siendo cuestionado por la oposición, me parece que lo central es el proceso administrativo que recorrió el Instituto de Colonización para terminar concretando esta operación. Y eso es lo que está, en definitiva, puesto al ministro para interpelar. Incluso voy más allá. Bordaberry llegó a decir que está haciendo consultas jurídicas para distinguir si acaso hay responsabilidad penal en lo que fue el proceso administrativo que llevó Colonización adelante para esta operación. O sea, ya han habido colonias que tuvieron procesos judiciales. La colonia Aznares, que fue también una colonia cuestionada, donde Colonización interviene por el artículo 35, que el senador Bordaberry conoce bien, ¿no? Claramente terminó dándole la razón, la justicia, a todo el procedimiento que quiso Colonización. Y yo quiero defender este proceso histórico que no es del partido político de gobierno. ¿No? Pero creo que eso no está en tela de juicio, el espíritu. Me parece que está la forma de implementarlo y el estudio es efectivamente fue una compra que se podía realizar en este momento con el monto que suponía, con un plan que aparentemente al principio no estaba disponible. En fin, mire, yo le voy a poner un ejemplo. En el periodo pasado se compraron 10.700 hectáreas, se adquirieron. Fue el periodo de menos adquisición de tierra.
Se compró un campo en Tacuarembó, que hace 2 semanas el Instituto de Colonización tuvo que pagar, porque si no tenía que pagar una multa de $300.000. Ese campo está lleno de garrapata. ¿Qué estudio se hizo? ¿Y qué escándalo se hizo? Entonces, claro, lleno de garrapata, ¿eh? Tiene que entrar con 3 motosierras al campo. Entonces, porque es inexpugnable. ¿Cuál fue la oportunidad de ese negocio? Los senadores que hoy le buscan con 5 lupas, que está bien que lo haga, para eso está el Parlamento. Entonces, yo no quiero mirar para atrás ni quiero tergiversar el centro de esto. Por eso hemos dicho, entendemos, no vamos a dejar que se ridiculice el debate. Cada uno de los puntos tiene que ser suficientemente aclarados. Ya fueron aclarados en la comisión, pero esta interpelación va a ser una oportunidad muy importante para que toda la población, porque nosotros sabemos, independientemente de lo que se aclare, cuál va a ser la posición de la oposición. Bueno, es lo que pasa siempre en las interpelaciones, ¿no? Y Da Silva va a volver a ser el presidente de la Cámara Inmobiliaria Rural y va a seguir con los negocios de campo. Me queda una duda a propósito, ya que vuelve con Da Silva. Usted viene sosteniendo que en la medida que Da Silva está al frente de un escritorio rural, y más aún estando en la Cámara, y más allá de que esto sea de público conocimiento, usted dice, bueno, tiene un interés creado contra, por lo menos, los efectos del artículo 35 de la ley de colonización, en la medida de que potencialmente puede perder negocios en la medida que Colonización haga uso de ese artículo en una venta que los comprometa o que comprometa a alguno de los socios de la Cámara. ¿Ustedes tienen pensado accionar algo en relación a eso? ¿Entienden que él contravino la normativa del Senado? Está el planteo realizado formalmente en comisión. Acá tengo las actas, lo que acabo de leer son las actas. Si eso amerita, después de la interpelación, seguir profundizando en estos aspectos, yo creo que no estaría mal verlo, es mi opinión. ¿Pero hay elementos para hacerlo? ¿Hay elementos para hacerlo? ¿Para seguir profundizando? Después que él renuncia, ¿no? Pero él tuvo 3 meses como legislador defendiendo un interés, sin aclarar el interés que defendía, que está obligado. ¿Pero qué pasos podría dar en ese sentido? No lo sé, tendría que hacer consulta jurídica. Pues pero ya ha habido en el Parlamento acciones, ¿no? Hubo un diputado que fue por votar un seguro de paro a los trabajadores. Lo planteaba con ese ejemplo en mente. Daniel Placeres terminó siendo procesado, renunció a su banca por haber votado. Fue un caso más concreto, había votado un seguro de paro de una empresa en vidrio con la cual, una cooperativa, en la cual estaba involucrado. Hubo un voto en la medida de que no avisó a la Cámara formalmente de que él estaba involucrado, se lo terminó, el fiscal Pacheco terminó pidiendo su procesamiento. ¿Pero usted entiende que acá se configuró una situación similar? No ha habido ninguna ley ni nada que haya el Parlamento votado expresamente. Por eso yo dije que lo renunciaron, no renunció. Seguramente tuvo un asesoramiento legal para no llegar a la interpelación. Entonces entiende que la situación no se configuró. Por eso digo, hay que verlo. Hay que verlo. O sea, participar del debate. La duda que me queda es si usted va a valorar una situación jurídica o va a valorar una situación política en función de cómo sigue esta historia de la discusión política sobre la decisión, si se acciona o no se acciona. Es la diferencia entre tomar la definición en base a lo jurídico o a una amenaza de, no jodan más con esto. Porque yo no quiero desvirtuar el centro de lo que estamos debatiendo. Por eso, vuelvo a repetir, hay que prestigiar el debate por las políticas de colonización. Por eso se concentró la interpelación solo en el aspecto de la compra, porque no hay interés, y creo que hay que generar otro ámbito. Ahora, y tampoco esto que yo estoy diciendo es como una represalia por lo que se plantea, sino por el mismo argumento de prestigiar el debate y no permitir cualquier cosa, ¿no? Porque si vemos afirmaciones que se han hecho, entonces hay cuestiones que hay que tratar de cuidar, que es parte de las características que nosotros tenemos en el debate parlamentario y en la construcción institucional, ¿verdad? Y prestigiando ese debate, ¿van a presentar cuánto se va a invertir en María Dolores y en qué plazos? Sí, ya se hizo. No se ya sabe se planteó. Cuánto se va a gastar. Hay una proyección. Mire, la Asociación de Productores de Leche de Florida tiene a pocos kilómetros de ese lugar 2 emprendimientos similares y el formato de gestión ha sido absolutamente exitoso.
Digo porque generalmente cuando hay políticas exitosas, cuando se construyen de esta manera, desde políticas públicas, tiene dos colonias. Una colonia de forraje y una colonia de campo recría. Cuando nosotros hicimos el Frente Trescucha, que recorrimos toda esa zona, la demanda más fuerte que había del sector productivo lechero era la necesidad de fortalecer esas políticas, porque había necesidad de hacerlo para tener más leche y para seguir sosteniendo la cantidad de colonias que hay de productores lecheros, no solo colonias. Pero igual es estratégico el lugar donde se ubicaría una estancia para producir leche en el departamento de Florida, porque aunque sea un mismo departamento, no todas las zonas tienen la misma rentabilidad. Sí, ahí hay unas zonas más ricas que no están en donde está la estancia de María Dolores. Ahí está en el límite de Canelones y Florida, impacta más allá de Florida, ¿no? Está en el centro de una cuenca lechera potente, ¿no? Por eso decimos que la oportunidad de la compra de esa tierra, ¿no? El lugar, las características de la tierra, el riego, todo lo que allí está planteado, lo hace de excelencia para esta inversión. El desafío, estoy de acuerdo, Aberco, es el modelo de gestión. Por eso yo puse como... La cantidad de hectáreas que dispone hoy Colonización que no están siendo explotadas. ¿Cuáles? Ay, me perdí. Y más, tengo entendido que es cerca del 10%. No, a ver, yo tengo los informes oficiales acá, ¿no? Sí, yo los estoy viendo los que están colgados en Presidencia. De colonia lechera hay 103.934 hectáreas. No, del Que total, involucran a del total de 1.062 patrimonio, familias. estoy hablando, del total de patrimonio que dispone el instituto, Sí. hay un porcentaje que todavía lo dispone y no lo explota. Ah, lo no, porque hay capitaliza. tierras, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Una de las tierras que hace referencia son 800 hectáreas que están No, son... entre Baliza y Agua Dulce, que fue una ley que se votó en el Parlamento que era del Ministerio de Ganadería, propiedad de esas tierras, se las pasó para colonización, para venderlas y generar con esa compra, con lo recaudado, tierras para colonizar, porque esas no son tierras colonizables. Colonización lo pasó como dato al ejército y no avanzó en ese proceso. Hubo todo un debate en su momento. Sí, los líos de... Los líos costeros, Sí, exacto. Pero ahí hay un ejemplo. El otro ejemplo es el campo con garrapata que le acabo de decir, que se compró el año pasado. No, yo estuve viendo un informe de auditoría Sí, del Instituto Nacional de Colonización que indica que del año 2022, del total de hectáreas que dispone el instituto, que son 620.809 hectáreas, Correcto. hay un total de 378.469 hectáreas que no están siendo capitalizadas. no. Bueno, eso Yo es lo tengo que acá depende del distribuido estudio. todas las hectáreas por uso, por agrícola, ganadera, cañera, ganadera, granjera, Esto del año lechera. 2022, capaz que hubo algún cambio. Esto es 2024. Bien. Lo que pasa es que parte de que el gobierno anterior, o por la justificación para haber comprado muchas menos tierras que en otros periodos, fue que justamente entregaron las que estaban pendientes, que se dedicaron al proceso de entregar tierras y que quedara una cartera mucho más chica como es la que hay ahora, digamos. Y Eso es lo que he escuchado en el debate. Sí, todos los periodos de gobierno, porque un proceso es lento, ¿no? Es lento. Desde la compra, de la adquisición, a construir toda la unidad productiva, 2, 3, 4 años, ¿no? Y todos los gobiernos pasa eso. El campo de Cerrillo que inauguró la calle Pou, que es muy criticado, tanto como el de María Dolores, ¿no? También fue comprado en el periodo anterior. Esos procesos siempre se dan. Ahora, O'Donnell justamente creo que por ahí plantea el tema, digamos, ¿no? Yo lo entiendo, O'Donnell, desde las prioridades que tiene. Y estoy de acuerdo, Dijo en la fórmula, entre las 10 prioridades del Ministerio Sí. de Economía No no está. está colonización. comparto que las prioridades que él plantea no estén. Pero después dijo, pero el programa de gobierno incorpora el compromiso con colonización. Y ese es el compromiso que vamos a cumplir. Por eso le digo, de los dos compromisos ya instrumentados, colonización y abastecimiento de agua potable, las dos primeras interpelaciones. Vamos a ver si llegamos a 63. Hoy el País, en una nota del periodista Aníbal Falco, dice que Fernando... Rochense él. Exactamente, Sí. sí, es verdad, es verdad. Dice que Fernando Pereira alertó a senadores del Frente Amplio sobre malestar de las bases con el gobierno. Esto surge de un informe que había hecho el senador Gustavo González informando a su sector, que da cuenta de una reunión con Pereira y que habla del descontento con que se ha encontrado el presidente del Frente Amplio en los comités de base del Frente. ¿Usted qué Y los Frente tiene? Amplistas somos poco conformistas.
siempre estamos dándole a la lata para tratar de que las cosas se hagan mejor. Yo no estuve en esa reunión con Fernando Pereira y no me consta que se haya planteado. No estuve, fue el otro lunes. Estaba en Rocha Recorriente. Tuvo que desdoblar. ¿Y a vos no te llegan comentarios de ese tipo? Que abonen este pero sentimiento. permanentemente, por eso digo, el Frente Amplista por sí mismo es crítico, cuestionador, y yo entiendo que tiene que ser así. Y muchas veces también el enojo es porque no tiene todos los elementos sobre un tema, cómo se procesa, y ahí está la velocidad. Y por eso volvemos a reeditar el Frente Te Escucha, para estar cerca del debate de la calle. Porque a veces el gobierno te encapsula, ¿no? Con un formato nuevo. Quiero preguntarte por un tema que me parece importante, que es el cambio en los jornales solidarios, que no están... ¿Tenías otra pregunta antes? No tengo problema. No, termina. Bueno, el tema de los jornales solidarios que cambian su formato, además del aumento del salario, se bajan las horas, en fin. ¿Cómo en tu departamento, cómo se aplica esto? A ver, tuvo cambios sustanciales Sí. que creo que son muy importantes, casi todos ellos, ¿no? Uno, el salario pasa de 12 a cerca de 20, la característica del cumplimiento del horario y de las tareas eran 15 días, en realidad 12, ¿no? Con una carga horaria de 8 horas, pasa 6 horas durante el total del mes, y las mujeres con hijos de hasta 3 años, la carga horaria es de 4 horas. De 4 horas. Se incorpora como obligatoriedad un componente del 20% de la carga horaria como capacitación. ¿Y es temporal? ¿Sigue siendo temporal? Sigue siendo por 4 meses, abarca 5.500 personas. Se crea una comisión que hay 3 ministerios y el Congreso de Intendentes para hacer el seguimiento, para establecer la distribución de las personas que van por departamento de acuerdo al porcentaje de desocupación, ¿verdad? Y a su vez también el seguimiento de las transferencias. ¿Dónde está el mayor problema de desocupación? Y hay algunos departamentos con mayor dificultad, ¿no? Río Negro sigue siendo uno de ellos, ¿no? Ahora no tengo el último dato del Instituto Nacional de Estadística, pero la forma de distribución va a ser con ese criterio. ¿Y por qué se baja la cantidad de cupos? ¿Es por el tema de que se aumenta el sueldo? Y bueno, y ahí yo no tengo bien el elemento de por qué menos la cantidad de... Lo que está claro es que es necesario reeditar esta herramienta porque sigue habiendo vulnerabilidades en un porcentaje no menor de ciudadanos. Era muy precaria, ¿no? Era muy precaria. O sea, en Uruguay existe, porque los jornales solidarios fue el impacto más grande, ¿no? Porque llegaron a ser 15.000 personas que estuvieron dentro del programa, ¿no? Pero existen estos formatos hace más de 20 años. Cuando la crisis, hubo intendencia, después el Congreso Intendente, el propio Gobierno Nacional generó algunos... después, cuando se crea el Ministerio de Desarrollo Social, se crearon programas como Uruguay Trabaja que tenían este componente, con menos cantidad de personas en los programas. La pandemia disparó fuertemente la necesidad de esta herramienta y ahora, pudiendo evaluar, se trata de mejorar en algunos aspectos. ¿Por qué en el caso de las mujeres el horario a 4 horas? Porque la mayor deserción fueron de mujeres jefas de hogar. Entonces, y los departamentos donde incorporaron, que hubo una experiencia más rica, fueron en Florida y Montevideo, de lo que tiene que ver con capacitación, generaron una experiencia positiva de generar nuevas habilidades de las personas en albañilería, en electricidad, en cursos digitales, etcétera, etcétera. Por eso un componente de capacitación se incorpora como obligatorio. Y es INEFOP el que articula la capacitación en todo el país. Volviendo al descontento de las bases, ha estado por 33, donde hay gente que está muy enojada con algunas designaciones. Es un departamento cerca, vecino al suyo. Sí, estamos medio cerca, pero no he ido, últimamente no he ido. Sé los ruidos que hay, pero no he ido últimamente a 33, ni he estado con los compañeros, estuve en La Valleja hace poco. Ahora la Comisión del Interior retoma la... Eso llegaba al punto que el exdiputado Sergio Mier, el Pato Mier, que fue uno de los 2 candidatos a intendente del Frente Amplio en 33, ha dicho públicamente que se va para su casa, que no deja el frente, pero no va a militar, que se va a quedar en su casa por un tiempo. Bueno. O sea, la gente está enojada y parte tiene que ver con la designación como director departamental de salud
de la persona que era director del Hospital del 33 y que Marcos Carámbula lo cesó en el cargo por problemas administrativos graves. No tengo conocimiento cercano del tema, sé de la cuestión que se generó. Está encapsulada dentro de la interna del frente, ¿no? El enojo, y esos enojos siempre a veces se plantean, por lo que yo decía, la característica que somos los frente amplistas, de ser frontales y plantear los temas cuando no nos gustan. Cada uno podrá tener su parte de razón, ¿no? En este caso, sé que la ministra de Salud fue a 33 y tuvo intercambio con la orgánica frente amplista sobre este tema. Y sé que después de esa instancia siguió el proceso de designación. ¿Y el MPP tiene posición sobre este tema? No lo sé. No lo sé. La verdad que no lo sé. El MPP es parte del gobierno como somos todos, ¿no? Y claramente nuestra responsabilidad es tratar de construir nuestro desvelo en esta etapa, ese compromiso de las transformaciones que asumimos, ¿no? Y cuando hay dificultades, tratar de entenderlas y resolverlas. Y caminar. De eso se trata. Aníbal Pereira, muchas gracias por estos minutos. Muy amable. Muchas Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Hacemos